Hoy vamos a hablar sobre el plan del gobierno para el cierre de operaciones del ITT. El régimen se niega a hablar de este asunto en contacto directo. Vamos a analizarlo entonces con la voz autorizada de André Benavides, constitucionalista, porque es necesario saber qué pasa si el régimen no respeta el dictamen de la Corte determinado ante el pronunciamiento popular de no continuar con la explotación petrolera en el bloque 43. André, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Coavisa. El 31 de agosto se cumple el plazo de un año que dio la Corte Constitucional para cumplir con el mandato de la consulta popular que ordenó mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra. En su lugar, el gobierno presenta un voluminoso documento a la Corte Constitucional que lleva por nombre Informe sobre los impactos, puntos de atención y acciones ejecutadas respecto al cumplimiento de la consulta popular para el cierre anticipado de operaciones y abandono del bloque 43 ITT. ¿Era esto, André, lo pertinente? Bueno, yo creo que existen varios defectos al momento de configurar primero la pregunta de consulta popular y que iba a tener sus efectos colaterales ya en la implementación. Y tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, la consulta popular tiene por finalidad que el petróleo quede en el subsuelo de manera indefinida en el ITT, la Corte Constitucional en el dictamen estableció ese término o ese plazo, porque ni siquiera la Corte se pone de acuerdo, de un año, para que se puedan ejecutar las medidas que justamente permitan la ejecución de la consulta popular, que viene a ser el desmantelamiento de toda la infraestructura que existe. Término o plazo que no estaba en la propuesta inicial y la Corte Constitucional lo metió en el dictamen. Ahora, tenemos varios problemas respecto de aquello, porque si bien es cierto, existe un mandato popular, técnica, logística y económicamente la situación parecería que no es tan sencilla, porque para algunos parecería que con la consulta popular prácticamente se cierra el grifo y con eso se acabó el tema de la explotación de los recursos naturales no renovables del ITT. Pero el gobierno nacional nos ha dicho, miren, aquí tenemos que cerrar alrededor de 246 pozos y cada pozo lleva al menos una ejecución entre 5 a 14 días. Entonces no van a alcanzar a hacerlo dentro de un año y prácticamente vemos que aquí no se va a cumplir con este año que había dispuesto la Corte Constitucional en su dictamen. Ahora, pongamos las cosas en contexto. La pregunta determinó que el petróleo del Yasuní quede bajo tierra. Por otro lado, la sentencia constitucional del 9 de mayo del 2023 señala que se deben dar por terminadas las operaciones en el ITT a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados y el gobierno resulta que casi al cumplirse el año dice que no se puede. Y viene a informar a 10 días de que vence el plazo, que toma tantos días el cierre de cada pozo y que son 200 y pico de pozos, y le dice a la Corte, miren, inicien la fase de seguimiento del dictamen. ¿Cuáles son las posibilidades de respuesta que podría la Corte Constitucional darle al régimen? Por un lado tenemos, estimado Lenin, en el dictamen que se establece este término de un año para cumplir con la consulta popular, pero también recordemos que el 23 de mayo del 2023, en un auto de aclaración, la Corte Constitucional dice lo siguiente, que ese término de un año sería para efectos de la suspensión de la explotación de los recursos petroleros. Entonces, una cosa es suspender la actividad petrolera y otra cosa muy distinta es prácticamente desmantelar toda la infraestructura que existe ahí. Si es que el 31 de agosto de este año, cuando ya se cumpla el término que dio la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, a través de Petroecuador y las carteras de Estado correspondientes, suspenden la actividad, desde mi punto de vista ya estaría cumplido el dictamen de la Corte Constitucional, porque evidentemente lo que tiene que ver con el desmantelamiento de toda la infraestructura, la remediación ambiental y otros aspectos colaterales, es claro que va a demorar más tiempo de lo que ha previsto la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué pasaría si es que mañana
el gobierno nacional, las empresas correspondientes, los ministerios encargados de aquello, no cumplen con ese dictamen. La Corte Constitucional tiene amplias facultades de sancionar a aquellos funcionarios públicos omisos que podrían tener incluso como sanción la destitución. Pero también la Corte Constitucional nos ha dicho que también existen situaciones que por limitaciones fácticas o legales no se pueden cumplir, y creo que el gobierno nacional, con este voluminoso informe que ha entregado, lo que pretende es justamente no incurrir en el incumplimiento y por ende en la sanción de la Corte Constitucional a través de la fundamentación de por qué demoraría más todo lo que tiene que ver con la ejecución de la consulta popular. El gobierno en el informe presentado hace una extensa argumentación económica, técnica y ambiental de lo que va a significar el cese de operaciones y plantea pues 3 escenarios. Uno de cierre en 4 años, otro de 5 años y 5 meses y un último de 13 años. André, pero la Corte dijo 1 año, 12 meses, no más. ¿Cabe la posibilidad de que la Corte dé marcha atrás y diga, bueno, está bien, yo dije 12 meses, pero tómense 13 años, que no pasa nada? Bueno, yo creo que aquí, como habíamos advertido, estimado Lenin, el término para que se lleve a cabo la ejecución de la consulta popular no estaba dentro de la pregunta de los proponentes, sino que la Corte Constitucional metió este término en el dictamen. Y los defectos es justamente que tiene que asumirlos la propia Corte Constitucional. Ahora, en el auto de aclaración, como hemos comentado, Lenin, lo que dice la Corte Constitucional es que 1 año tiene que ver con la suspensión, es decir, que desde el 31 de agosto no debería producirse ni un solo barril de petróleo. Si es que se cumple con aquello, yo creo que prácticamente se ha acatado el dictamen de la Corte Constitucional. Otra cosa muy distinta tiene que ver con el desmantelamiento de toda la infraestructura. Pero ya son interpretaciones que se deben dar, pero en mi opinión, yo creo que con la mera suspensión y la no producción de un barril se ha cumplido con el dictamen de la Corte Constitucional. Obviamente que lo loable es que en el menor tiempo posible se hacen todas las actividades de desmantelamiento de la infraestructura y lo más importante, la remediación ambiental para que vuelva a su estado natural, llamémosle así, estos lugares donde se hizo la explotación petrolera. André, el gobierno, incansable en el intento de posicionar narrativas, habla del impacto económico que tendrá el cierre del ITT, y eso es verdad, va a ser menos dinero para el erario público, pero eso se lo supo siempre. Nadie dijo que el cese de la actividad petrolera le iba a dar plata al fisco. Y sin embargo, la mayoría de ecuatorianos se pronunció a favor de eso. ¿Cómo valora una alta corte que le vengan a hablar de plata cuando el análisis se debe centrar en temas jurídicos, en si se cumplió o no la sentencia? En este caso yo creo que estábamos bastante conscientes del impacto fiscal que iba a tener el cierre del bloque 43 del ITT. Y creo que eso lo conocía el gobierno nacional, lo conocía la Corte Constitucional y la ciudadanía. Y por eso fue el pronunciamiento en las urnas. Y de hecho, usted recordará, estimado Lenin, que en el primer debate presidencial, justamente el presidente de la República dijo que estaba de acuerdo con el cierre de este campo petrolero. Así que en este momento darse golpes de pecho y ver cuáles serían las implicaciones en el ámbito fiscal y económico, creo que no corresponde. Y más bien aquí sí deberíamos hacer el llamado de atención porque tuvieron 1 año para prácticamente tomar todos los correctivos y medidas necesarias para contrarrestar, evidentemente, esta falta de ingresos que va a tener el presupuesto general del Estado, que es un golpe importante para el presupuesto general del Estado, estamos de acuerdo. Pero tenías que prepararte para aquello y no estar viendo la manera de cómo patear la pelota para adelante y que te justifique el seguir explotando el Yasuní. Si es que lo que se pretende con este informe y este escrito que se presentó en esta semana a la Corte Constitucional es el seguir explotando, ahí prácticamente estaríamos desconociendo la voluntad popular. André, pero es que no solamente se está hablando de plata que va a dejar de ingresar, sino en la práctica se está hablando de recursos que se necesitan para suplir pues atención médica, educación, las necesidades de la población y la Corte puede abstraerse de esa realidad y fallar únicamente fijándose en lo jurídico y olvidándose de las cosas que pasan en la calle.
Bueno, yo creo que existe ya el pronunciamiento popular y el artículo 106 de la Constitución dice que los resultados de la consulta popular son de cumplimiento obligatorio inmediato. Así que si bien es cierto, pueden existir aspectos económicos, financieros, fiscales, debido a la situación insostenible que tiene la parte económica de nuestro país, no podemos desconocer la voluntad popular, más allá de lo que diga el presupuesto general del Estado y la crisis económica. Y creo que también existe un defecto al momento que se planteó esta consulta popular, porque recordemos que se lo hizo una consulta popular con un ámbito territorial de carácter nacional. Cuando, por ejemplo, se preguntó un tema minero en la provincia de Pichincha, se lo hizo justamente a quienes directamente afectaban. Y parte de esos efectos perniciosos que tuvo la consulta popular del ITT es que justo en las comunidades donde evidentemente se hace la explotación, pierde la consulta popular. Entonces, desde ahí vemos los defectos de cómo esto podría tener, incluso ya en el ámbito territorial local, en este caso, efectos perjudiciales a la economía. Y el peso de esa mochila es toda de la Corte, ¿no? Yo creo que aquí gran responsabilidad de lo que está pasando es de la Corte Constitucional. Porque imagínese también, Lenin, que esta pregunta de consulta popular se la planteó hace algunos años. Y después, me parece que el año 2012 o 2013, y después de 10 años te vienen a resolver con el dictamen. Entonces, ahí yo creo que también existe responsabilidad de la Corte Constitucional. Obviamente que en su momento no se le dio paso porque estábamos frente a una Corte Constitucional cervecera que prácticamente era una oficina de Carondelet, que prácticamente nada se pasaba por ahí si es que no era con la anuencia del Ejecutivo. Pero tampoco se compadece que anacrónicamente vengas a hacer el control constitucional de una pregunta que ya fue presentada hace algunos años. Y en ese momento, cuando se planteó la pregunta, la producción petrolera del Yasuní no tenía el peso ni la importancia económica que adquirió luego. Ahora, según Yasunidos, el cierre de la producción petrolera se debió dar al día siguiente de anunciados los resultados electorales. Y luego, sí, el proceso de desmontar los pozos y de remediar ambientalmente lo que se había afectado. Así se lo ha hecho saber incluso a la Corte Constitucional. ¿Tiene alguna explicación, André, que al filo de que se acabe el plazo se venga a presentar un cronograma diciendo que no se puede hacer, lo que, por ejemplo, un grupo de manifestantes cualquiera, en un paro cualquiera, hacen en minutos, y me refiero al apagado de los pozos petroleros, porque el gobierno parecería que no contempla la posibilidad, y por eso es que el mejor de sus escenarios dice, si vamos a parar esto, pues el más optimista de los escenarios es 4 años. En ninguno dice, ok, ¿saben qué? Se apaga esto mañana y nos vamos. Totalmente de acuerdo, y de hecho he revisado el escrito que presentó Yasunidos, y en algo sí tienen razón, que debía ser justamente esa explotación reducida de manera progresiva. Y claro, lo que no se compadece es que en este momento se han producido más de 50,000 barriles cuando ya estamos a puertas de que se cumpla el término que dio la Corte Constitucional para suspender la actividad. Y eso debía haberse iniciado desde agosto del año pasado. Ahorita deberíamos prácticamente ya estar en los últimos cartuchos, por así decirlo, de la producción petrolera, pero tampoco, y aquí yo sí quiero ser claro, que no sea pretexto de que son 246 pozos petroleros para seguir produciendo debido que por situaciones técnicas, logísticas no se lo va a poder. El 31 de agosto se debe parar o suspender la actividad de explotación. Y en ese sentido el gobierno nacional no puede seguir con aquello porque ahí sí estaría incumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional. Otra cuestión totalmente distinta es el desmantelamiento de la infraestructura. Pero aquí lo principal es la suspensión de la actividad de explotación. ¿En qué puede haber estado pensando el departamento, la Secretaría Jurídica de Carondelet del rato que empezó a armar todo este libraco para presentárselo a la Corte Constitucional, tratando quizás pues de evadir la sentencia o al menos de prolongarla lo más que se pueda en el tiempo? Creo que esa puede ser alguna de las alternativas que a través de la fase de seguimiento decir que es imposible la paralización o suspensión de la actividad
de explotación de petróleo en el Yasuní, y con eso que la Corte Constitucional module los efectos de su dictamen y diga, bueno, van a tener 5 años para ir parando la actividad, cuando en realidad el dictamen es muy claro. La suspensión es de 1 año a partir de la publicación de los resultados. Pero cabe esta modulación, o sea, la modulación equivaldría a una contradicción de la Corte con lo que ha dicho antes, pero ¿es posible que eso ocurra? Es posible, eso te lo dice el artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Incluso, estimado Lenin, cuando se llevó a cabo el dictamen de la Corte Constitucional respecto de esta pregunta, el Consejo Nacional Electoral le dijo, mire, yo tengo 60 días para que lleve a cabo esta consulta popular, pero también tengo las elecciones para completar periodo por la muerte cruzada. La Corte Constitucional moduló los efectos y dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer coincidir las elecciones con la consulta popular y por lo tanto no existiría incumplimiento de dictamen. En ese contexto tranquilamente lo podría hacer. Sin embargo, a mí me parece que no es responsable con el país y con la voluntad popular. Ahora, usted decía hace un momento, si no se cumple, si el 31 de agosto no se deja de extraer petróleo, no se apagan todos los pozos, se incumple con la sentencia, se incumple con lo dispuesto por la Corte e indicó pues que habría sanciones. ¿Sanciones sobre quién? ¿Quién es el responsable de esto? ¿El gerente de Petroecuador, el ministro de Energía? Usted incluso mencionó al presidente de la República. Bueno, existen varios responsables, porque aquí usted tiene primero Petroecuador, que es el encargado de explotar el bloque 43 del ITT. De ahí usted tiene también el Ministerio de Recursos Naturales o de Minas, de Recursos Naturales no renovables, y evidentemente también el Ministerio del Ambiente, que tiene que estar al frente de lo que tiene que ver con la remediación ambiental. Es decir, que en primer momento yo creo que el responsable de lo que tiene que ver con la suspensión de la explotación de petróleo viene a ser Petroecuador. Pero que nadie piense que la Corte Constitucional va a destituir al presidente de la República. No está dentro de las causales de destitución en la Constitución. Eso no se puede. No, Lenin, yo creo que existen cierto tipo de personajes políticos que muchas veces confundidos o por presiones o por miedo dicen cualquier cosa. Y evidentemente yo creo que en una fase de seguimiento y cumplimiento de dictamen de una consulta popular no va a poder destituir al presidente de la República, porque él no es el responsable del manejo en efecto de esos pozos petroleros, sino hay otras empresas públicas que tienen la competencia directa, como es el caso de Petroecuador. Por si acaso alguno esté pensando en cosas que no deben y queriendo estirar la Constitución como si fuera un chicle. André Benavides, constitucionalista, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos.